Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a estar con Pascal Roa en Jerusalén. Ya saben que desde que empezó este nuevo operativo, en este caso contra Irán y del otro lado Estados Unidos e Israel, pues tenemos contacto prácticamente todos los días para saber de primera mano y de última hora qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Pascal? Hola, hola Jorge. Sí, ya entramos en la tercera semana de conflicto con Irán y la verdad es que durante los últimos días en Israel se ha notado menos frecuencia de misiles, entonces es una cosa positiva, por lo menos para la población civil. En Israel hemos notado menos misiles, siempre los hay, pero la frecuencia es más lenta, podríamos decir. Por supuesto, hablo de Jerusalén, que es aún más baja esa frecuencia, sino también en el centro y sur del país, porque ha habido también de vez en cuando misiles de Irán hacia, bueno, hacia Beersheba, Eilat, estas zonas. De forma paradójica o no, es la zona cerca de Gaza que goza de de más tranquilidad, cuando más ha sufrido, pues desde el 7 de octubre, pues ahora es donde más tranquilidad hay y de hecho no es una casualidad que el Ministerio de Educación haya decidido reabrir escuelas en estas zonas, es decir, la zona de Otefaza, o sea, de la periferia o sea, la parte limítrofe de Gaza, también la zona del Mar Muerto, también el valle de Bet Shean y escuelas también en los asentamientos de Cisjordania. Son zonas que menos han sufrido ataques desde el 28 de febrero y por eso se ha decidido, reabrir las escuelas siempre con la condición de tener un refugio cerca, muy cerca. Así Ujú. que esta es un poco las nuevas medidas que se han adoptado, pero por el resto es lo mismo. Se se dejan los lugares de trabajo abiertos hasta 50 personas, actividades también deportivas canceladas y escuelas en general en el resto del país cerradas, todo se hace por Zoom. Ujú. Bueno, tú decías de que ha bajado el ritmo de los ataques de los iraníes, pero en este fin de semana sí que hubo un día, creo que fue después del operativo de Estados Unidos que bombardeó esta isla en el Golfo Pérsico, que ahí sí hubo una buena lluvia, ¿no? Sí, efectivamente. Estaba un poco exagerando refiriéndome a hoy, aunque hoy también hemos recibido alguna que otra amenaza. Sí, es verdad que hubo sobre todo ataques con misiles desde Irán y desde Hezbollah con bombas de racimo. Esto ya venimos hablando de este problema desde hace varios días. Son esas bombas que se dividen en más bombas, son más peligrosas y realmente refugiarse en un refugio es importante por las izquierdas y también por esas nuevas bombas que se crean cuando interceptas al misil principal. Y esto es realmente peligroso. Ha habido muchos daños materiales en la zona centro. Y mira, hasta hace poco, si ayer una esquirla cayó cerca de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, justo, bueno, hace 2 horas estaba yo en un refugio aquí cerca de casa y se ha conocido que unas esquirlas cayeron en la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de Jerusalén, y una también cerca de la nueva Biblioteca Nacional de la capital de Israel. Así que siempre hay que mirar, siempre hay que quedarse al resguardo de las izquierdas, porque realmente todos los misiles ahora están interceptados, ya no hablamos de ráfagas. El peligro, otra vez, son las bombas de racimo y las izquierdas. Ujú. Bueno, pero también el tema es que a veces
esas esquirlas llegan y producen muchos daños materiales, e incluso llegan a caer en zonas que teóricamente no son del interés de los atacantes. Recién mencionabas eh, la, Jerusalén, ¿no? La zona de las mezquitas, por ejemplo. Y eso que estos días de Ramadán no se ha permitido el rezo multitudinario que se puede dar los viernes, pero realmente también hemos visto que han caído esquirlas importantes en una aldea árabe, ¿no? De Israel, de no sé si en la Galilea o dónde, eh, Sí, 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 o en el norte beduina, no, de... no sé si. Sí, sí, en una zona beduina, no recuerdo exactamente dónde, pero sabemos que el problema de las localidades beduinas es que carecen de infraestructuras y sobre todo porque los beduinos pues No son cambian de sitio, nómadas. son nómadas, entonces es muy complicado conseguir defenderles, protegerles, perdón, y siempre, siempre puede haber problemas porque sabemos que hay refugios móviles. Ya hay zonas de Israel donde hay refugios móviles que se transportan con camiones y se intenta llegar a todas las zonas, pero no da abasto. Todavía el Estado de Israel no da abasto y hay muchas zonas, y sin hablar de los beduinos siquiera, que, bueno, que se quedan un poco sin protección, pero ya vemos que las zonas árabes, las zonas donde hay musulmanes, también son objetivo de los ataques de Irán, porque en el fondo Irán ataca por doquier, o sea, ya no hace mucha distinción entre sus objetivos, porque lo importante para el régimen de los ayatolás es crear desorden, crear una escalada. Lo vemos aquí, lo vemos también en sus ataques que no han cesado, tal vez menos frecuentes también, pero lo sigue habiendo ataques contra los países del Golfo, Claro, y eso que ha son árabes y producido, musulmanes. eso ha producido algo que parece raro, ¿no? Que hay más bajas entre los soldados americanos que entre los soldados israelíes, porque los americanos no es que estén luchando dentro del territorio iraní o lo que sea, pero están en bases que hay en prácticamente en todos los países árabes, ¿no? Los hay en, en sitios como Qatar, hay una base muy importante, pero también en Kuwait, incluso hay otros países como Italia que también tienen bases militares en la zona. Kuwait, Afortunadamente sí. para ellos, pues los habían evacuado de la zona, eh, cosa que no hacen en otros lugares. Lo digo porque en el Líbano, en el sur del Líbano, hay muchas mm, delegaciones militares de muchos países, incluidas de España, que tienen ahí sus cuarteles desde el año 2006, que se han demostrado una y otra vez que no sirven para nada, y lo único que sirven es para que protesten a Israel, que cuidado a ver si le dan a alguno de ellos, pero en realidad los que le dan generalmente a ellos son los de Hezbollah, ¿no? Bueno, la situación, ¿cómo Sí. se vive desde Israel? ¿Hay cierta tranquilidad porque la guerra va bien o intranquilidad porque la guerra no se sabe si va bien o va mal? ¿Cuál es la sensación? Primero, una sensación de poder dormir un poco más y de forma más regular, horas más seguidas. Esta realmente es la novedad desde hace varios días, a pesar, como tú decías, de las ráfagas que nos cayeron después de los ataques de Estados Unidos contra la isla de Harg, de lo que hablaremos más adelante. Sí, realmente hay noches en las que podemos dormir varias horas y esto es muy importante para la moral, eso es indeniable. Siempre existe la amenaza, siempre existe la duda de cómo salimos de estas, siempre existe la duda de saber hasta cuándo va a durar, o sea, estamos en vísperas de Pesach, casi después de la fiesta de Purim. No sabemos si durará hasta Pesach, después de Pesach, cómo se organizarán las festividades de Pesach, si podremos invitar a
a familia, a amigos, en el Seder. O sea, todas esas son cuestiones todavía importantes en Israel porque tienen que ver con lo cotidiano, también las escuelas, los trabajos. Pero bueno, sabemos que aquí la gente es resiliente y sabe que las operaciones ahora ah, militares son muy importantes para Israel, para su existencia misma, y no solo contra Irán, sino contra el Líbano. Pero antes de seguir, porque hablamos hace unos minutos de los ataques de Irán contra el mundo árabe musulmán, es verdad que son ataques a bases de Estados Unidos y no solo, también de otros países, por ejemplo, países que lucharon contra ISIS, contra el Estado Islámico, todavía tienen alguna representación, por ejemplo, en Irak, que también están siendo atacadas las bases, no solo en Irak, también hay, por ejemplo, bases italianas en Kuwait que fueron atacadas este fin de semana. O sea que esto, por una parte, es una realidad, las bases militares extranjeras, pero también Irán sigue atacando objetivos civiles, infraestructura civil, activos económicos que no militares, centros de población, hoteles. Hemos visto los hoteles, por ejemplo, de Dubái, y siendo objetivo de Irán. O sea que realmente es un poco para dar una imagen más global de los ataques de Irán. Ahora bien, desde Israel ahora estamos asistiendo un poco a este incendio en la zona, en la región, en el Oriente Medio, sin saber, como te decía, cómo vamos a poder salir de esta, cuáles son los objetivos finales. ¿Cuándo se dará la orden de parar? La verdad es que, como en todo el mundo, todo parece que dependerá de la voluntad de Trump, y de momento Trump no está para la labor, a pesar de haber dicho hace unos días que, bueno, que esto terminará pronto. De momento no es el caso. Y en Israel, teniendo esto de lado, la decisión de Trump y los ataques de Tzahal, bueno, del ejército aéreo contra objetivos día sí día también, lo que más preocupa o lo que más, am, de lo que más se habla es de una posible operación terrestre, que ya no es posible, sino que es real, una incursión terrestre en el sur de Líbano. Esto ya se ha hecho realidad. Hemos escuchado el ministro de Defensa Israel Katz que ya dio esa orden. No es una ofensiva masiva todavía. Se trata de incursiones, ataques quirúrgicos, incursiones precisas, limitadas, con el objetivo de expandir lo que se llama la buffer zone, la zona de protección, la zona de seguridad, hasta más o menos el límite del río Litani, que es un poco la, la madre del cordero, es decir, es el meollo de la cuestión, el río Litani, que se necesita para conseguir una buena protección, sobre todo para los municipios, los yishuvim del norte de Israel, para que no sean atacados de forma tan frecuente precisamente por Hezbollah. Así que esa orden se ha dado. Puede que sea, puede que haya una expansión de las operaciones, puede que se desarrolle a lo largo de las próximas horas o días. Y yo tengo constancia de que muchos amigos han sido llamados a filas como reservistas en las últimas horas, también de otros amigos que me han contado lo mismo. Es decir, que realmente hay una gran movilización porque, bueno, el territorio libanés, el sur del territorio libanés es muy extenso, y bueno, para poder realizar esa incursión masiva, pues hace falta muchos soldados. Se habla de un reclutamiento posible del máximo de reservistas y de los jóvenes soldados que están haciendo el ejército militar. Podríamos llegar a 450.000 soldados desplegados en Líbano, que es realmente mucho. Ujú.
Bueno, esto en el plano de lo bélico, pero hay otras muchas cuestiones. También me gustaría abordar, si no te importa, el tema del antisemitismo y los atentados antisemitas en Europa. Por ejemplo, hemos visto en Bélgica, de donde eres tú, en Holanda, y que son reivindicados por ahora un grupo nuevo, o el nombre es nuevo, pero esto un poquito se podía prever de que se decía de que Irán tenía células durmientes en todos los países de Europa para poderse activar en cualquier momento. A mí lo que me ha llamado la atención, porque el primero de los atentados fue en Bélgica, justamente, y que cuando llegaron, hicieron el segundo atentado ya en territorio holandés, pues resulta que la policía fue a contactar con la policía belga para ver hasta dónde habían llegado sus investigaciones, y es que los belgas no sabían absolutamente nada de lo que había pasado. Estaban en blanco total, es decir, no tenían ninguna pista. Y ahora tienen más orientación, pero por los holandeses. Es que es increíble, ¿no? A estas alturas. Sí, la, la policía belga carece de inteligencia, yo diría, o sea, carece de sentido común. Y yo conozco a los policías belgas y realmente lo que quieren es paz, no quieren tener problemas y esto realmente les sobrepasa. Lo vimos ya en el atentado del museo judío de Bruselas hace más de 10 años. Es realmente patético lo que está pasando en Bélgica. No están a la altura, sobre todo de ataques de este calibre, ataques antisemitas. Es muy difícil conseguir protección del aparato policial o militar en Bélgica. Realmente viven en otra realidad. Y esto pues tiene que ver con la política que reina en Bélgica de mucha dejadez, mucha, mucho derrotismo y realmente ninguna preocupación por los problemas actuales. Y uno de los problemas grandes de, hoy en día es el antisemitismo, que recordamos que el antisemitismo nunca es el problema, el antisemitismo es el síntoma de un problema y el problema en Bélgica es grande, se trata se trata de un caos institucional, vamos, de una sociedad en quiebra que desgraciadamente padece el país del que provengo. Pero Ujú. bueno, sí, efectivamente, después del primer atentado contra una sinagoga en Lieja, las autoridades belgas empezaron a saber un poco más de lo que pasaba después de que pasara lo mismo en Rotterdam primero y en Ámsterdam después en los Países Bajos. O sea, primero hubo un intento de incendio en una sinagoga de Rotterdam y fue seguida en en la noche siguiente de una explosión contra una escuela judía de Ámsterdam. O sea, realmente produjeron los tres atentados de noche sin causar víctimas mortales, por supuesto, ni heridos. Son atentados que parecen orientados a sembrar terror, sembrar miedo, o sea, más que buscar muertes masivas, de momento, por lo menos. Am, ¿Qué más te decía? Sí, hablamos del grupo que lo ha reivindicado, Harakat al-Shab al-Yamin al-Islamiyya. Nadie lo conoce, nadie lo conocía, aparece de repente este mes. Se trata, por supuesto, de un grupo activado por Irán, un grupo que precisamente busca esa táctica de, de causar miedo, como, el miedo como instrumento, el miedo como arma. Y puede que haya más en los próximos días mientras siga el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Am, bueno,
Es lo que sabemos de momento, o sea, intimidación, presión psicológica, atención de los medios, propaganda. No es casualidad tampoco que justo después de los atentados hubo vídeos propagados en las redes proiraníes de Telegram para crear la ilusión de un movimiento internacional en marcha y para promover ese tipo de ataques, o sea, lo que se llamaría en inglés copycat, es decir, que otros grupos pues tomen la iniciativa. Es un poco una de las armas, lo sabemos, Irán, como decíamos la semana pasada, no tiene realmente la posibilidad de luchar con las mismas armas, o sea, a nivel puro, de armas puras contra la ofensiva de Estados Unidos e Israel, y esa es una de las armas que activa contra embajadas israelíes, contra objetivos judíos, contra sinagogas, etcétera, como lo estamos viendo. Podemos temer, Jorge, que esto siga así y que haya otros objetivos, no solo en Bélgica y en Países Bajos, sino en todos los países europeos que también están en la mirada de porque Europa no se ha posicionado tajantemente contra la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás. Bueno, casi todos. España creo que está a salvo, ¿verdad? Sí, pero estaba pensando justamente que este grupo empezó atentando justamente en Bélgica, que era otro de los países que junto con España pues dieron el respaldo a la creación de un Estado palestino en el momento en que Hamás estaba atacando, violando, secuestrando y haciendo todas esas barbaridades. Es decir, de que eh, el hecho de que tú te expreses como alguien que no toma partido o que trata de ser imparcial o alejarse, pues no es una protección suficiente para ningún país. Eso es lo que se ha demostrado hasta ahora. Eh, o sea, que el hecho de que ahora justamente hayan empezado por Bélgica y Holanda, para mí no representa que esos sean los países que más están apoyando a Israel, sino que son los países que tienen menos mecanismos para desbaratar al terrorismo islámico. Y eso, pues en ese mismo grupo podría sí entrar España, especialmente, siempre lo hablamos, la zona de Cataluña, Barcelona, hay una presencia de elementos yihadistas con los cuales siempre combate la policía, pero que evidentemente eh, si detienen a 10 es porque hay 50. Es decir, que Ujú. cuando hay muchas detenciones no significa que el mecanismo de control policial sea muy eficaz, sino que aflora al menos una parte, pero siempre queda el resto que todavía está ahí esperando su oportunidad, etcétera, etcétera. Así que yo no creo que España esté a salvo. Lo De hemos acuerdo. visto no con esta ola de atentados, pero sí que lo hemos visto con las manifestaciones antisemitas, excusándose en el tema de Israel, con declaraciones del propio gobierno llamando genocida a Israel, cosas así que están incitando a la calle. Es decir, Sí, sí, sí. estamos, o sea que aquí eh, en otras épocas sí que había cierta lógica en eso. Yo recuerdo que, por ejemplo, Italia, durante muchos años y decenios, no tuvo atentados islamistas en territorio propio. Mientras estaba gobernando justamente ciertas coaliciones vinculadas con la izquierda, etcétera, etcétera. Parece que había un, un contrato tácito de decir el Estado italiano no se mete con vosotros, no va a hacer detenciones, pero vosotros tampoco tenéis que atentar en territorio italiano.
Y yo creo que España tiene la sensación, el gobierno español, de que como están haciendo estas declaraciones, pues tienen protección anti atentados. Y bueno, lo que tienen son muchos telegramas de felicitaciones cada vez que hacen una declaración como esta de, si no es de Hamas, del régimen iraní, de Hezbollah. Es decir, luego en las oficinas de relaciones exteriores españolas tratan de desvincularse absolutamente de estas felicitaciones y apoyos que encuentran entre lo peorcito de cada casa, ¿no? Pero Ujú, otra vez, no, estos grupos no actúan de acuerdo a intereses y fidelidades que vayan más allá de lo estrictamente religioso. Es decir, si España no se doblega y se suma al impulso de la islamización de todo el planeta, pues va a quedar fuera. Y aparte hay un precedente histórico muy importante la conciencia colectiva islamista, digamos, que es el tema de Al-Ándalus. Es decir, en España durante muchos siglos, pues gobernaron los musulmanes y eso es algo que siempre va a ser un atractivo para que se trate de reivindicar la vuelta a esas raíces perdidas en Al-Ándalus. sí, sí, sí. Y además, mira, en España hay objetivos judíos, hay sinagogas y también en Cataluña, así que en ese sentido el enemigo para esos grupos y para Irán, empezando por Irán, pues son objetivos claros, estén donde estén, o sea España, Cataluña o Bélgica, así que ya iremos viendo si esto sigue de la misma manera, crucemos los dedos que no y que por lo menos se tranquilice o que haya menos atentados en los próximos días. Pero mientras siga el conflicto, realmente pues tenemos muchas dudas al respecto. Y bueno, por lo demás, Jorge, seguiremos viendo en los próximos días cómo se desarrolla esta guerra. O sea, todos los días tenemos una lista de objetivos alcanzados, tanto por Estados Unidos como Israel. Sabemos que una de las bazas de Irán es el estrecho de Hormuz, pero si quieres lo hablamos más en profundidad mañana y veremos un poco si los países del mundo realmente y también en particular los países, los Estados miembros de la Unión Europea se alinean a la coalición que quiere construir, que quiere crear Trump para proteger los buques petroleros que circulan por el estrecho de Hormuz, que es uno de los nudos de la guerra también. Pues nada, esperaremos y mañana lo comentaremos. Ya sabemos de que ahora mismo se habla mucho del Estrecho de Hormuz, incluso de esa isla, que ahora no recuerdo su nombre, que yo ni sabía que existía, pero que parece que es la guinda del pastel del petróleo iraní. Así que bueno, La vamos a isla de ver. Hark, sí. Hark. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y si, como tú dices, también cada vez se acerca el momento de lo que decían que no iba a pasar, que son las operaciones terrestres en la zona. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta mañana, Jorge.